ahora a cambiar completamente de tema. Son las 6 de la tarde con 33 minutos. Seguimos aquí con Noticias 24. Vamos a hablar respecto al proyecto de reparación de la deuda histórica de los profesores que será ley, ya fue despachado por parte del Congreso, y también las críticas que han surgido al sistema de admisión escolar. Van a ser parte de estos de los temas que vamos a abordar junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo está? Todo bien, muchas gracias. Ministro, comencemos hablando de este proyecto de reparación de la deuda histórica. Sale del Congreso durante esta semana y, de acuerdo a lo que se ha informado desde el Gobierno, se trabaja para implementarlo lo antes posible. ¿En qué están respecto al proceso de implementación, en promulgación también y todo lo que esto conlleva para comenzar ya a efectuar los pagos? Bueno, durante la próxima semana deberíamos estar ya en condiciones de poder promulgar el proyecto de ley, es decir, convertirlo en ley de la República, lo que implica, entre otras cosas, publicarlo en el diario oficial, que tenga número, con lo cual ya comienzan a gatillarse todos los procedimientos administrativos, las habilitaciones legales a la subsecretaría para poder desarrollar las resoluciones, identificar a los beneficiarios, que los beneficiarios postulen, ingresen su documentación que es la necesaria por ley para poder acreditar la condición y poder acceder efectivamente a los beneficios, entre otros. Todo el objetivo nuestro es poder desarrollar todas estas acciones para que en el mes de octubre paguemos efectivamente la primera cuota al primer grupo de docentes que van a ser beneficiarios de esta reparación. Ahora la ley, ¿cómo sale del Congreso? ¿Cómo contempla los pagos para ir pensando también en la planificación quizás de los pagos, los tramos también? ¿Quiénes acceden a este pago, a esta reparación? Más bien, no es un beneficio, es una reparación de una deuda histórica y todo lo que esto conlleva en la también. reparación. Bueno, la ley que acabamos de aprobar plantea primero una materialización a través de un acuerdo que hicimos con el magisterio, un acuerdo que fue plebiscitado incluso con aquellos profesores que fueron afectados por la deuda histórica. Fueron más de 22.000 profesores y profesoras que aprobaron este acuerdo y que se materializa en este proyecto de ley que ahora se convierte en ley. Lo primero es que es una reparación de un monto único de 4,5 millones de pesos por docente. En segundo lugar, ese pago de 4,5 millones se hace en dos cuotas, en octubre y enero, es decir, con un desfase de 3 meses aproximadamente entre el primer y el segundo pago. En tercer lugar, son 6 años del proceso de reparación. Va a ir por grupo etario. Vamos a partir con las personas de más de 80 años, que son las que van al primer proceso de pago, y que en total suman cerca de 15.000 docentes de los 57.000. Y luego cada anualidad vamos a ir incorporando nuevos docentes. Y el último año, el año 2031, son otros 15.000 más. Es decir, se distribuye esta carga fiscal, este mayor gasto del Estado para poder reparar la deuda histórica a lo largo de 6 años, que es lo que pudimos también, desde el punto de vista fiscal, proponer. Muchas personas dirán, bueno, la deuda histórica era mucho más grande. Efectivamente, tan grande que esto se negó como discusión durante muchos años. Fueron más de 43 años que tuvimos que recorrer para llegar a este acuerdo, que de manera inédita se provocó y inmediatamente generamos este proyecto de ley que hoy ve la luz, gracias también, entre otras cosas, a la voluntad transversal que encontró en el Parlamento. Ahora, ministro, ¿qué ocurre también con los profesores, por ejemplo? ¿Qué es lo que contempla la ley respecto a los profesores que fallecen a la espera de la reparación de esta deuda histórica? Bueno, todos los profesores que fallecen a partir del momento en que se entrega la documentación, es decir, sale la ley, los profesores entregan la documentación, si una vez que hagan ingreso de los documentos, ya no el beneficio, como decías tú, la reparación es heredable, es decir, se transmite a los herederos. Y por lo tanto, solo basta que el docente ingrese la documentación para que ya quede registrado como parte del proceso de heredabilidad de esta reparación. Obviamente cumpliendo con los requisitos legales para que efectivamente pueda obtener el beneficio. Sin duda que no basta con entregar los documentos, tienen que acreditarse también. Pero el momento en que ya el beneficio queda heredable es el momento en que presenta la documentación al Ministerio de Educación una vez que ya tengamos activa la ley. Claro, una vez ya iniciado el trámite entonces. Ahora hablemos también de cómo se tramita esto, qué es lo que tiene que hacer un docente que esté en esta situación, que cumpla con todos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos primero y cuál es el procedimiento? ¿Es algo automático? ¿Hay que entregar una serie de documentos? Me imagino, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo primero es que hay que cumplir los requisitos legales que establece la ley. En definitiva, tienen que ver con
ser docente afectado por el no pago de la bonificación del artículo 40 del decreto ley 3551, que es el que origina lo que conocemos como deuda histórica. En segundo lugar, no haber percibido nunca el pago de esta bonificación o algún tipo de beneficio fiscal respecto a esto. Por ejemplo, hay un grupo de docentes que terminó juicios en Chile, que son los únicos que ganaron juicios en Chile, que fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ganaron juicio en la Corte, que luego de 30 años falló a favor de ellos y que se les pagó lo que correspondería al pago de la deuda histórica. Por ejemplo, ellos no podrían postular a este beneficio porque ya se les pagó. Hay otro grupo de profesores a los que se les siguió pagando el bono una vez traspasado las municipalidades. Son muy pocos casos, la verdad, pero a esos profesores tampoco podrían participar, ¿no? También los profesores que tengan juicios contra el Estado por esta causa tienen que desistir esos juicios y presentar una declaración jurada simple que establece el desistimiento de continuar acción en contra del Estado, dado que esto opera como una especie de transacción, ¿no? Claro. Por lo tanto, tienen que incorporar esa documentación. Para todo esto se van a entregar formatos tipo. La cosa es que sea muy sencillo. De hecho, son declaraciones juradas simples. Tampoco vamos a mandar a los profesores a que vayan a hacer un trámite a una notaría ni nada por el estilo. Y con esa información, el Ministerio de Educación acredita. Ahora, acredita que adhieren finalmente a desistirse de acciones contra el Estado o terminar juicio, o que efectivamente la declaración de que no han percibido el beneficio anteriormente. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, el Ministerio va a chequear con una nómina que ya construimos en otras ocasiones anteriormente, que nos dan cuenta de los 57.000 docentes de los que habla el proyecto de ley, ¿no? Nosotros ya tenemos identificado quiénes son los profesores de la deuda histórica y por tanto va a ser mucho más fácil y expedito el procedimiento para poder acreditar todos los antecedentes. Ahora, ¿cuándo tienen previsto que se abra este proceso o esta plataforma quizás para recibir esta documentación, para que los profesores ya puedan empezar a enviar sus documentos para postular o para acceder más bien a esta reparación? Bueno, estamos trabajando a paso firme en poder completar todos los instrumentos. Nosotros esperamos que ya en el mes de marzo podamos iniciar todos los trámites por parte de los profesores, es decir, ya esté habilitada la plataforma, la página web que va a tener todas las orientaciones también. Vamos a hacer procesos de difusión sin duda por parte del Ministerio de Educación y también lo vamos a trabajar en conjunto con los profesores y profesoras porque nos interesa que a todos les llegue. Tenemos que recordar también que son personas mayores, muchos de ellos con ya muy avanzada edad, y por lo tanto va a haber que ayudarlos harto. Aquí el papel de las familias, por ejemplo, va a ser crucial para que puedan cumplirse los plazos, para que puedan también completar a tiempo y en forma los procesos que la ley establece. ¿Habrá quizás algún tipo de asistencia también para estos profesores de mayor edad, quizás que no están tan habituados a este tipo de procedimientos? Sí, por supuesto. Nuestras oficinas del Ministerio de Educación van a estar a disposición de aquello, o Ayuda Mineduc está a disposición precisamente de que todos los profesores que necesiten apoyo, orientaciones, lo van a poder tener. Oficinas de Ayuda Mineduc que están a lo largo de todo el país. Claro. Ahora, ministro, quiero llevarlo a otro tema. Las críticas que han surgido respecto al sistema de admisión escolar, y estaba leyendo en la prensa también que usted no descartaba la posibilidad de quizás, esto insistiendo, pensando ya en un mediano quizás plazo, en volver a un sistema que implique selección. ¿Cómo va eso? ¿Cómo están abordando también las críticas al sistema de admisión escolar, que forma también parte muy relevante respecto a las propias demandas de su propio sector también? Sí, o sea, a ver, nuestros principios siguen intactos respecto a la importancia que tiene el no tener un sistema que discrimine arbitrariamente, no tener un sistema que descreme, que nos permita finalmente generar una mayor brecha y desigualdades asociadas a educación. Esos principios siguen intactos y vigentes, y sobre esos principios estamos trabajando en una mesa técnica con la oposición que quiere dar cuenta de recomendaciones para mejorar el sistema de admisión escolar. Nadie está pensando en echarlo abajo, nadie está pensando en volver a la selección arbitraria que teníamos antes de tener en vigencia el sistema de admisión escolar, pero sí de hacer mejoras. Y dentro de las mejoras, sin duda que está el debate de los proyectos educativos con orientación a la excelencia, pero tampoco todos pueden definirse de tal manera, ¿no? Por lo tanto, obviamente, tenemos que encontrar criterios para definir qué tipo de proyecto educativo, con qué porcentaje se va a participar de algo de esas características, cuáles van a ser finalmente los criterios que deben cumplir los establecimientos educacionales y cuáles para poder
incorporarse a algún régimen de esas características, pero eso solo a modo de hipótesis. Todavía estamos esperando las recomendaciones de la comisión técnica que está trabajando en esto, la cual va a terminar de sesionar precisamente ahora a fin de mes y nos debe entregar un informe de recomendaciones a inicios del mes de marzo, esperamos, ya para que el Ejecutivo pueda comenzar a formular técnicamente las indicaciones a un proyecto de ley que está en trámite en este minuto en el Senado. Ahora, ¿cuál es el espíritu del Ejecutivo en este mismo sentido, pensando en las mejoras, la optimización que se quiere realizar al sistema de admisión escolar? Esto considerando esta mesa técnica que sigue sesionando entonces para entregar las recomendaciones y que están a la espera de ello también. ¿Hacia dónde apunta quizás la idea principal que tiene hoy en día el Ejecutivo respecto a esto? Mira, te voy a responder esto en dos líneas. La primera es como más de carácter filosófico, ¿no? Lo que queremos es darle estabilidad a un sistema que ha estado cuestionado desde antes de partir. Un sistema al que se le ha endosado responsabilidades que no tiene. Se ha dicho que el problema de la falta de cupos es culpa del SAE. Se ha dicho que el problema de la disminución de los resultados de aprendizaje en ciertos establecimientos emblemáticos en particular es culpa del SAE. Y la verdad es que nada de eso se sostiene en base a la evidencia. Y quiero ser enfático en esto. No hay ninguna razón para pensar que el Instituto Nacional o aquellos que han visto disminuir su calidad tengan relación con el SAE. Es más, un dato que yo he dado varias veces. No existe todavía un estudiante del Instituto Nacional que haya ingresado por el sistema de admisión escolar que haya rendido la prueba de admisión a la educación superior. Porque fueron los últimos en ingresar al régimen del sistema de admisión escolar. Por lo tanto, hay mucho mito, hay mucha intencionalidad política y lo que queremos es discutir en serio, en base a evidencias, mejoras y correcciones a la ley. Ahora, eso en el marco de los principios. Luego, en el marco de las cosas puntuales, uno tiene que considerar que hay una discusión abierta y necesaria sobre la excelencia y el mérito. Eso es evidente. Y obviamente nosotros no tenemos ningún problema con la excelencia y el mérito y tenemos que considerar de qué manera se expresa. Hoy eso no está considerado. Por otro lado, también tenemos que abrirnos a considerar otros elementos que tienen que ver con, por ejemplo, la participación de los estudiantes que tienen familia en los establecimientos educacionales. Si bien la ley considera algunos criterios, tenemos que mejorar esa norma porque son varios los casos en los que, a pesar de estar priorizados por razones, digamos, propias de la cantidad de cupos disponibles, entre otros, no siempre eso se resuelve bien. Estoy nombrando solo dos de la cantidad de elementos que se han identificado como posibles espacios de mejora, pero que no constituyen tampoco una gran discusión. Yo diría que el tema de la selección por mérito va a ser el gran debate político que se va a generar en torno a esto. En la mayor cantidad de temas, lo más probable es que tengamos acuerdos técnicos y políticos. ¿Y esperan en ese mismo sentido que se mantenga este espíritu quizás de aunar criterios, de diálogo para llegar a un punto de acuerdo para mejorar y optimizar el sistema de admisión escolar? Sobre todo en el Congreso, le pregunto. Absolutamente. Mira, Marco, quienes me conocen y los parlamentarios de oposición saben la voluntad de diálogo que yo tengo como ministro de Educación. Cada uno de los proyectos que hemos discutido en el Parlamento ha sido total y absolutamente abierto a la conversación con la oposición y a construir acuerdos y aproximaciones. Así es como hemos logrado hacer avanzar una agenda legislativa que no teníamos hace un año y medio atrás, y también es así como hemos logrado estos acuerdos importantes como el que hablábamos al principio de la deuda histórica. Por lo tanto, la oposición no tiene que temer de la voluntad de apertura que vamos a tener en una conversación franca, genuina, basada en evidencia, y yo espero a su vez que la oposición tenga la misma disposición al diálogo y a llegar a acuerdos que estamos manifestando nosotros. Ministro, quiero llevarlo ahora, ya para ir cerrando esta conversación, a otro tema que surge también en el proceso de admisión 2025 y es la baja en las matrículas en las carreras de pedagogía. Esto pese al incentivo que existe para ingresar a estas carreras. ¿Cómo lo abordan desde el Ministerio? ¿Cómo lo ven también como diagnóstico? Mira, esto tiene varias expresiones. Lo primero es que efectivamente una disminución marginal de un 1,5% en la matrícula nacional, considerando además que en algunos lugares hubo cierre de programas de pedagogía. Ahora, dicho eso, nosotros estamos trabajando en un plan nacional docente, que ya de hecho está estructurado, que contempla varias medidas, entre ellas también está el tema de los requisitos de acceso a las pedagogías, donde queremos establecer líneas base de requisitos, pero también queremos establecer ciertos mecanismos que flexibilicen, sobre todo considerando las condiciones territoriales. Marco, mira, se habla mucho de que faltan profesores, pero el debate tiene muchas particularidades. Nos faltan profesores en todo Chile, faltan profesores en algunos lugares del país.
faltan profesores en algunas asignaturas del país, del currículum. Y ahí es donde tenemos que focalizar nuestro esfuerzo y queremos generar flexibilidad para que el sistema sea capaz de adaptarse a la necesidad del país, por un lado, manteniendo la calidad, por otro, y fortaleciendo las necesidades de los territorios que obviamente presentan estas deficiencias. Entonces, claro, existen áreas como matemática o ciencias que son deficitarias en términos generales, producto de que en el norte, en el sur, hay más escasez de profesores de matemática o ciencia. Y hay una buena noticia. En el resultado de acceso a la educación superior que tuvimos ahora, en el sistema de admisión, matemática creció un 17% su matrícula. Eso es una muy buena noticia, porque es un área que es deficitaria. Y ciencias creció cerca de un 9%. Es decir, las áreas donde más requerimos docentes crecieron. Y lo otro es identificar también cuáles son las causas precisas de por qué los profesores están abandonando el sistema una vez que ya ingresan a trabajar a una escuela. Y allí el papel de la convivencia educativa juega un papel clave, y por eso estamos legislando también un proyecto de ley que retomamos ahora hace poquito en el Senado, porque ya se había aprobado en la Cámara de Diputados, sobre convivencia educativa, que tiene un fuerte componente de bienestar laboral docente, y esperamos que eso también contribuya a mantener a los profesores. Entonces, esto no solo tiene que ver con cuántos profesores entran, sino también cómo retenemos a los que ya están en el ejercicio profesional. Son ambas cosas, ¿no? Quiero abordar esto último que mencionaba usted, ministro. ¿Baja a su juicio la vocación docente en este caso? No. Cuando me ha tocado interactuar con estudiantes que han elegido estudiar pedagogía, uno percibe esa vocación. Lo que ocurre es que hay varios factores. Por un lado, es evidente que el desempeño laboral docente, las condiciones ambientales en las que los profesores ejercen hoy día la docencia, se han complicado post pandemia. Eso es evidente y es parte de las conversaciones que estamos teniendo con el gremio. Por eso estamos legislando las cosas que te he mencionado recién, para poder apuntalar más las condiciones en las que los profesores y profesoras ejercen su labor. En segundo lugar, en la ley de carrera docente que se legisló hacia el año 2015, generó estándares para la pedagogía que son más elevados que los que habían antes. Antes, estudiar pedagogía prácticamente no tenía requisitos. Incluso, algunas pedagogías podían impartirse en institutos profesionales. Desde la ley, el 2015, se suprime, por ejemplo, que las carreras de pedagogía puedan impartirse en instituciones que no sean universidades, o sea, es solo universitaria. Segundo, establecieron puntajes mínimos de acceso. Tercero, se estableció el requisito obligatorio de estar acreditada para poder impartir pedagogía. Es decir, es la única carrera, junto con medicina, que tiene como requisito de existencia el estar acreditada por la CNA. No solamente la institución que le imparte, sino que la carrera, el programa. Por lo tanto, son bien elevados los estándares que nos hemos dado como país, y obviamente eso tiene efecto en el acceso, que es lo que hemos estado discutiendo todo este tiempo. Los rectores tienen una opinión, el mundo y la sociedad civil, el centro de estudio tienen otra, nosotros tenemos nuestra propia opinión y tenemos que ponernos de acuerdo ahora en el proyecto de ley que comprometimos a enviar en el mes de marzo para abordar este tema. Bien, Nicolás Cataldo, ministro de Educación, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias a ti, Marco. Que esté muy bien. Igualmente. Chao, chao. Nosotros vamos a una pausa, 6 de la tarde con 51 minutos. Ya volvemos con más Noticias 24 aquí en Canal 24 Horas.